Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Gloria Fernández y el título de esta capacitación es Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias, también conocido como PREC. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder hablar de un plan de respuesta a emergencias y contingencias, tenemos que también revisar la legislación aplicable, porque no es un documento que nosotros de la noche a la mañana dijimos que tenemos que implementar, ¿no? Sino que tenemos una cierta base legal en la cual a la cual tenemos que seguir para poder desarrollar este documento. En primer lugar tenemos la Ley 28851, que es la ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de emergencia de contingencia. ¿No? Entonces, a partir de ahí empieza la elaboración de estos planes. Ahora, ¿qué otras leyes también nombran o indican la obligatoriedad de poder elaborar, presentar y difundir esos planes de emergencia? Pues tenemos nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, y también la obligatoriedad de la elaboración de estos planes se encuentra en su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012. Adicional a ello tenemos el Decreto Supremo 002-2018, que nos indica la aprobación del nuevo reglamento de inspección técnica de edificaciones. Esta normativa nosotros lo vamos a utilizar también para poder desarrollar o elaborar el cuerpo de nuestro plan de respuesta a emergencias y contingencias. Y la resolución ministerial 013-2022 nos indica la frecuencia o en todo caso el cronograma de ejecución de simulacros y simulaciones. Estos simulacros son muy importantes porque nos ayudan a poder prepararnos frente a estas situaciones de emergencia, las cuales van a estar contempladas dentro de nuestro plan y lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Adicionalmente tenemos dos NTPs ya que nos ayudan también a forjar las bases o a forjar el cuerpo de nuestro documento. Tenemos el primero que es acerca de las señaléticas que tenemos que estar publicando dentro de nuestro establecimiento, y también tenemos la NTP de los extintores. ¿Ya? Entonces, estas dos NTPs también nos sirven mucho para poder elaborar ese documento, ¿ok? Entonces, quería mostrarles esta diapositiva para ver de que ese documento no es algo que nosotros hayamos sacado debajo de la manga o algo así, ¿no? Sino que es un documento que realmente nos exige o tenemos una exigencia legal ya para elaborarlo y difundirlo, ¿ok? Muy bien. Ahora, el objetivo de la elaboración de estos planes de respuesta a emergencias y contingencias, o vamos a llamarlos PREC, ¿ya? En primer lugar, su objetivo general tenemos que vamos a establecer, o necesitamos establecer los lineamientos necesarios para brindar una respuesta ante posibles situaciones de emergencia de manera eficiente, de tal forma que se prevea o en todo caso se minimicen las consecuencias que estas situaciones de emergencia pueden ocasionar. Muy bien, tanto a los empleados como al medio ambiente, como a la organización, la infraestructura de la organización. Y como objetivos específicos tenemos la identificación e implementación de un proceso, un planeamiento para poder hacerle frente a estas situaciones de emergencia, la identificación de las amenazas que puedan volverse una situación de emergencia, y también un objetivo específico que tenemos en esta capacitación es informar de los mecanismos de las clínicas, las sedes mineras, la sede administrativa con las que contamos en NATLAR, para que los colaboradores y visitantes, cualquier persona que ponga un pie en nuestra organización, pueda ponerse a salvo en caso de alguna situación de emergencia. Muy bien. Entonces ya hemos hablado bastante de emergencia, situación de amenaza, situación de peligro, pero vamos a definirlos. Entonces, en estas definiciones previas vamos a ver qué es una amenaza o peligro y cuándo se vuelve una situación de emergencia. Una amenaza, un peligro, nosotros lo hemos visto infinitas veces, y es más en las capacitaciones anteriores, por ejemplo en el IPAR, ¿no? Cuando hemos identificado nuestros peligros, hemos indicado que nos podemos accidentar o nos puede causar alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Que el peligro se puede transformar en riesgo cuando nosotros nos exponemos. Infinidad de cosas. Ahora, una situación de emergencia es un estado de daño sobre la vida, tal como menciona ahí la definición, el patrimonio o el medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o, en todo caso, una situación ocasionada por el hombre. Ya, entonces, no toda amenaza se puede convertir en una situación de emergencia, ¿no? O va a tener el mismo grado de emergencia cada vez que se presente. Y entonces ahí más o menos podemos ver la diferencia. Entonces, para estas situaciones de emergencia, nosotros tenemos que elaborar un plan. Y estos planes, ¿qué nos van a decir? Nos van a indicar el antes, cómo tenemos que actuar de manera que podamos prevenir esta situación de emergencia o prevenir las consecuencias, minimizar esas consecuencias. Ahí estamos hablando del antes.
cómo vamos a actuar durante estas situaciones de emergencia y qué es lo que tenemos que hacer después de que la situación de emergencia ya ocurrió. Muy bien, entonces para eso nos sirve este planeamiento, este plan de respuesta a emergencias. Ahora, identifiquemos estas amenazas que pueden convertirse en situación de emergencia. Tenemos, por ejemplo, incendios, sismos, derrumbes, inundaciones, problemas sociales, los cuales pueden venir acompañados de vandalismo. Tenemos granizadas, asaltos, tormentas eléctricas, derrame de residuos biocontaminados o de sustancias peligrosas, sustancias químicas que nosotros estemos utilizando en el desarrollo de nuestras actividades o accidentes de trabajo. Muy bien. Entonces, ahora todas estas amenazas han sido identificadas en el core de servicio que NAFLAR desarrolla, tanto de manera asistencial en las unidades como de manera realizando los exámenes médicos dentro de nuestras clínicas o incluso en el desarrollo de nuestras actividades administrativas en nuestra sede San Isidro. Pero no todas estas amenazas van a ser las mismas para todas las sedes, ¿no? Por ejemplo, en las sedes en Lima, probablemente las granizadas ni siquiera se identifiquen, ¿cierto? Pero sismo quizás sí se identifique en todas las sedes. Ya, entonces, con esto quiero decir de que cada plan de respuesta a emergencias y contingencias que elaboremos va a ser único e individual para cada sede que nosotros tengamos. Es por eso que, por ejemplo, el plan de respuesta a emergencias de la sede La Victoria no va a ser el mismo que el plan de respuesta a emergencias y contingencias de la sede Pasco. Otro punto con el cual se diferencian también es respecto a la infraestructura y a la geografía que la misma provincia, la misma localidad tiene. Ya, entonces, no podemos elaborar un solo plan de respuesta a emergencias y contingencias de manera global, de manera corporativa. Tiene que ser individual a la sede en la cual nos encontremos, ya sea por la geografía, ya sea por la infraestructura de la sede, donde de repente tiene 3 pisos, la otra un piso, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en una situación de sismo, no va a ser lo mismo que el personal de la sede Surco, que todo es un solo piso, evacúe de la misma manera o tenga el mismo tiempo de evacuación que de la sede Pasco, ya que son 4 pisos, ¿ok? Entonces ahí también tenemos otra diferencia. Y por último, la siguiente diferencia es que las situaciones de emergencia o las amenazas que se identifican no van a ser las mismas en cada una de estas sedes. ¿Ok? Entonces hay que tener claro eso. Ya no puedo decirle, pero pásame el plan de la otra sede para poder presentarlo en alguna auditoría o algo así. No, no puede ser. Ahora, hemos identificado todas estas amenazas, pero como hemos mencionado en la diapositiva anterior, no toda amenaza se va a convertir en una situación de emergencia, ¿no? Hay ciertas condiciones que de repente pueden hacerla convertir en una situación de emergencia. Para ello se tienen que identificar estos niveles. Entonces, cada amenaza que actúe como una situación de emergencia va a tener niveles de emergencia. En primer lugar tenemos el nivel 1, que son eventos de baja magnitud. ¿Ya? Entonces son situaciones que de repente me van a producir algún incidente o algo que se pueda atender solamente con los recursos de la sede o con los recursos del área, ¿ok? Va a tener un potencial de daño, pero de todas maneras es bajo. Luego tenemos el nivel 2, ya que es un nivel intermedio, vamos a decirle. Son eventos que sí requieren de personal especializado, actuación de las brigadas o ciertos recursos externos, ¿ya? Y finalmente tenemos el nivel 3, que es un nivel que ya excede los recursos de la empresa y hay que solicitar, por ejemplo, la ayuda de bomberos, la ayuda de rescatistas o incluso la ayuda policial. Entonces, el nivel 3 de emergencia es un nivel máximo de emergencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este nivel 3 ya se ha activado en NAFCLAR. Cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, esta pandemia que estaba poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, ¿no? Porque teníamos que desarrollar nuestras actividades in situ, pues fue un nivel de emergencia 3. Muy bien. Entonces hemos tenido niveles de emergencia 2 también, en cierta medida, y niveles de emergencia 1 también. Ahora, para cada nivel de emergencia se tiene una cierta organización. No vamos a tratar los niveles o no vamos a tratar las situaciones de emergencia de la misma manera, no la podemos tratar de manera plana. Es por ello que establecemos estos niveles. Muy bien. Entonces, para el nivel 1, la organización que tiene planteada NATCLAR es la actuación de los testigos de la situación de emergencia, el jefe inmediato y hasta las brigadas de emergencia para poder brindar los primeros auxilios y los trabajos puedan desarrollarse de manera normal y continua a los pocos minutos o pocas horas del desarrollo de esta situación.
Muy bien, en el nivel 2 se activa otro tipo de organización. Aquí activamos un tipo de organización denominado comando de emergencias. Veamos quién conforma el comando de emergencias. El comando de emergencias está conformado en primer lugar como base. Tenemos a las brigadas. Las brigadas son las primeras en actuar, ¿ya? Muy bien. Actúa el jefe de brigadas, que por lo general en las sedes clínicas es el director de clínica, en las sedes mineras son los jefes de unidad y en la sede administrativa está el personal del área de SOMA. En este caso yo me encuentro como jefe de brigadas. Muy bien. Entonces, luego actúa el director médico asistencial o telemedicina para poder asesorar en la ayuda de esta, o en la atención de esta emergencia. Tenemos a los promotores de SOMA, se activa el área de SOMA, ya se activa el área logística, bienestar social y se activa también el gerente de calidad como comando de emergencias. Muy bien, entonces toda esta organización tiene que estar enterada de una situación cuando tengamos una situación de nivel 2, ¿correcto? Muy bien, y por una situación de nivel 2, por ejemplo, hablamos de accidentes, no pueden ser accidentes incapacitantes, inmediatamente tiene que activarse el comando de emergencias y actuamos de acuerdo a cómo ya hemos aprendido previamente en las capacitaciones de reporte de accidentes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos el nivel 3 de emergencia. En este caso tenemos otra organización. Aquí lo que se activa ya no es solo nivel 1, nivel 2, sino vamos a ver, o sea, el comando de emergencias, sino también tenemos que activar al comité de manejo de crisis. ¿Y quiénes conforman el comité de manejo de crisis? Pues tenemos a la gerencia general. ¿Ya? Todo el comité de gerencia se activa en una situación de nivel 3. ¿Ya? En una emergencia de nivel 3. Tenemos al gerente general como cabeza del comando de emergencia, tenemos a la gerencia de calidad, tenemos a los asesores legales, tenemos a la GAF, tenemos al área de talento humano, al gerente de operaciones y al gerente comercial para poder comunicar también de manera externa a los clientes o usuarios que de repente se encuentren dentro de esa clínica o de esa unidad donde ha ocurrido esta situación de emergencia. Muy bien, entonces aquí mencionábamos, por ejemplo, acerca de la pandemia, ¿no? En pandemia se activó de inmediato el comité de manejo de crisis. Es por ello que hubo un cierto tiempo en el cual dejamos de operar hasta que el comando de emergencias pueda tomar estas decisiones que minimicen el impacto que la pandemia pueda tener en los trabajadores. ¿Okay? Entonces de inmediato se empezaron a comprar los EPPs, se empezaron a organizar la asistencia, se empezó a organizar la asistencia a las sedes clínicas, a las unidades, de igual manera, ¿no? Entonces todas esas actividades que desarrollamos durante pandemia fue precisamente por la activación del comité de manejo de crisis. Muy bien, entonces quería mencionarles esto como un ejemplo nada más. Ahora, hemos visto que dentro de los niveles de emergencia, dentro del comando de emergencia, siempre la base son los brigadistas. Y de hecho, un punto muy importante dentro de una organización para hacerle frente a una situación de emergencia, pues son las brigadas. Ahora, es por ello que dentro de esta capacitación queremos mencionar o hacer justo hincapié en ese punto, ¿no? ¿Cualquiera puede ser brigadista? Entonces, pues la respuesta es no. Ya, para poder ser brigadista tenemos que cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, el brigadista tiene que ser voluntario. No podemos obligarle a alguien a decirle, tú tienes que ser brigadista porque se me ocurre, ¿no? Nada más. ¿No? O el área de SOMA que venga y te diga, tú tienes que ser brigadista porque parece sanito y puedes ingresar. No, no va a ocurrir eso jamás. En primer lugar, lo que se busca es el voluntariado, ¿ya? Entonces, se convoca al personal para que puedan ofrecerse como voluntarios para ser brigadista. Porque de nada me sirve de repente que yo obligue a una persona a ser brigadista de evacuación cuando de repente en una situación de sismo, pues mi brigadista de evacuación sale corriendo primero, ¿no? Y deja todo el personal dentro de la sede. No, de igual forma, de repente elijo a dedo o de alguna manera obligo al personal a ser brigadista de contraincendio y al final de cuentas nunca asistió a las capacitaciones de uso de extintores y a la hora de la hora ni siquiera sabe dónde se ubica el extintor ni qué tipo de extintor tiene que utilizar, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es voluntario, pues también se aprecia el esfuerzo individual que esta persona, por haber sido voluntaria, presenta para hacerle frente a una situación de emergencia, ¿ok?
Sin embargo, si alguna sede de repente no tiene ni un solo voluntario porque quizás priorizan el desarrollo de sus actividades operativas o X motivos, ¿ya? No podemos quedarnos sin brigadistas de todas formas. Entonces, únicamente cuando no hay voluntarios en la sede, ahí recién aparece el siguiente caso en donde el jefe inmediato tiene que designar a una persona como brigadista, ¿ok? Entonces ya reúne a su personal y realmente lo sincera y termina designando una persona para que pueda conformar las brigadas. Ahora, ¿qué brigadas tenemos? Vamos a regresar aquí. Tenemos pues la brigada de contraincendios, tenemos la brigada de primeros auxilios, tenemos la brigada de evacuación y la brigada de control de derrames, ¿ok? Muy bien. Entonces, el siguiente punto, una vez que ya tenemos a los voluntarios o ya tenemos a nuestro grupo de personal que va a ser brigadista de emergencia, tenemos que pasarlos por un examen médico ocupacional. Ya no solamente es cuestión de que pueda ser voluntario y listo, ¿no? Sino que tienes que tener un estado físico adecuado ya para que puedas desarrollar esa labor. Por ejemplo, si de repente has sido voluntario para poder ser brigadista, ¿ya? Pero tienes alguna condición médica que aparece dentro de tu examen médico, ya que te impida para poder desarrollar esa actividad, por ejemplo, tienes una comorbilidad o de repente estás en periodo de gestación, pues lamentablemente, por más que tengas las ganas, no vas a poder ser brigadista, ¿ya? De todas formas, el segundo paso es la realización de este examen médico. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos ya designar al personal que se encuentra adecuado, se encuentra apto para poder desarrollar la labor del brigadista. Ahí es cuando ya nosotros tenemos nuestro listado completo de brigadistas de emergencia. Muy bien. En tercer lugar, cuando ya se tienen a los brigadistas designados, lo que corresponde es que conozca el plan de respuesta a emergencias de su sede, sepa cuáles son sus rutas de evacuación, sepa cuál es el tiempo de evacuación que se ha designado, sepa los aforos que se tienen que respetar, sepa cuáles son las zonas de seguridad, ¿ya? Entre otras cositas que aparecen dentro de su plan de respuesta a emergencias y contingencias, y también tiene que saber sus funciones como brigadista. Y para poder saber sus funciones como brigadista, nosotros desarrollamos capacitaciones para cada uno de estos brigadistas. Después que desarrolle su capacitación, pues se le otorga su certificado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las actividades de formación y simulacros que pueden presentarse dentro del plan de respuesta a emergencias y contingencias? Tenemos las siguientes. Uno son las inspecciones. ¿Qué vamos a inspeccionar como brigadistas, como parte de nuestro plan de respuesta a emergencias? Pues vamos a inspeccionar los equipos de emergencia y vamos a inspeccionar las señaléticas. Estas inspecciones las van a desarrollar los brigadistas. No lo desarrolla el jefe de unidad, no lo desarrolla el director de clínica, no las debe desarrollar el área de SOMA, sino quien lo tiene que desarrollar son los brigadistas. ¿Por qué, dirán ustedes? Pues porque necesitamos que estos brigadistas conozcan cuáles son los equipos de emergencia de los cuales ellos tienen que hacerse responsables también y tienen que conocer su ubicación. Por ejemplo, las luces de emergencia, las camillas de rescate tienen que ser de conocimiento de la brigada de evacuación. Los detectores de humo, los extintores tienen que ser de conocimiento de la brigada de contraincendios, ¿correcto? ¿Ya? Porque si no, el brigadista de contraincendios, si no sabe dónde está su extintor o no sabe si ese extintor que va a utilizar está adecuado, pues de nada nos sirve, ¿no? Que sea brigadista. Tenemos la inspección de botiquines y de tópico de emergencia que son desarrollados por los brigadistas de primeros auxilios y finalmente el kit antiderrame que tiene que desarrollar la inspección la brigada de contraincendios. Muy bien, entonces ahí tenemos las 4 brigadas. Un punto especial, un punto importante que tenía que mencionarles es que estas 4 brigadas sí se presentan en todas las sedes operativas de NADFLAR. Pero en la sede administrativa, esta brigada de kit antiderrame se obvia, porque nosotros no trabajamos con insumos químicos, ni tampoco trabajamos generamos residuos sólidos peligrosos, ya como residuos biocontaminados, por ejemplo, ¿ok? Muy bien, la siguiente inspección que tenemos que desarrollar son las inspecciones de señaléticas para poder revisar si las zonas seguras y las flechas de evacuación, las rutas de evacuación han sido correctamente señalizadas, ¿ya? Las señaléticas de riesgo, obligatoriedad, provisión también tenemos que identificarlas y las señaléticas de los equipos de emergencia para saber que están correctamente identificados y dónde tenemos que ubicarlos, si es que están correctamente ubicados también.
¿ok? Entonces, por ello, la siguiente actividad que tenemos que desempeñar son las inspecciones de las señaléticas. Ahora, las fechas en las cuales se tienen que desarrollar estas inspecciones también se encuentra dentro de su PREC. Muy bien. La siguiente actividad son las capacitaciones. Entonces, las capacitaciones van dirigidas tanto a todo el personal como a los brigadistas. En primer lugar, tenemos la capacitación de plan de respuesta a emergencias y contingencias, que es para todo el personal. La de notificación y evacuación de emergencias, obligatorio para el personal de la brigada de evacuación, ¿correcto? Y también va dirigido al personal de todas las sedes, ¿ok? A todo el personal en general. Uso y manejo de extintores portátiles para nuestro personal de manejo de extintores, ¿no? El de la brigada de contraincendios. Primeros auxilios va para los brigadistas y para el personal de salud, jefes de unidad, directores de clínica y también asistentes multifuncionales. Y por último, la capacitación de control de derrame de productos químicos y residuos peligrosos, que va dirigido para el personal de la brigada contra derrames, ¿ok? Entonces, estas capacitaciones, el desarrollo de las mismas, está tanto en su PREC como en el programa de capacitaciones anual que nosotros ya hemos difundido en el mes de febrero. Muy bien. Por último, tenemos los simulacros. ¿Cuándo vamos a desarrollar los simulacros y por qué desarrollamos simulacros? Los simulacros son una manera muy efectiva de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos, ¿ya?, dentro de nuestro plan de respuesta a emergencias y contingencias. De acá hay 2 simulacros que son obligatorios y que son puestos dentro de la normativa. ¿Se acuerdan? La segunda diapositiva que revisamos, había una norma que nos indicaba el cronograma de ejecución de simulacros. Estos también son denominados los simulacros de INDECI, ¿no? Tenemos los simulacros multipeligro. ¿Cuándo se van a desarrollar esos simulacros multipeligro? Ya tenemos una fecha y tenemos una hora específica donde tienen que desarrollarse. El primer simulacro es el simulacro diurno, el multipeligro, que se desarrolla en el mes de mayo. Y el segundo simulacro, multipeligro, tenemos que desarrollarlo en el mes de agosto. Muy bien. Adicional a ello, como NATCLAR, por haber identificado todas esas amenazas y peligros que tenemos dentro de nuestro PREC, también tenemos que desarrollar simulacros para poner en práctica lo aprendido, ¿ya? Para ello tenemos el simulacro de asalto o hurto, que se va a desarrollar en el mes de junio. El simulacro de problemas sociales, que venga con vandalismo, lo vamos a desarrollar en el mes de julio. El simulacro contra derrames, para el caso de los derrames de residuos biocontaminados o derrames de productos químicos dentro de los laboratorios, tenemos que desarrollarlo en el mes de septiembre. Y finalmente el simulacro contra incendios, que se desarrolla según el vencimiento de los extintores. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer uso de estos extintores, ¿ya? La brigada tiene que hacer uso de esos extintores y la mejor fecha en la cual podemos aprovecharla para poder desarrollar esos simulacros haciendo uso de esos extintores es precisamente en el mes en el que ya se van a vencer, ya que de manera inmediata podemos acompañarlo con la recarga de los extintores mediante los proveedores ya correspondientes. Muy bien. Ahora, la ejecución de los simulacros tiene ciertas condiciones. En primer lugar, los simulacros multipeligros siempre deberá haber un herido. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la actuación de la brigada de primeros auxilios y tenemos que ver la actuación de nuestra brigada de evacuación, ¿ok? Entonces necesitamos ver que también actúan ya para poder de repente hacer algún tipo de corrección o alguna mejora, ¿no? Ver si hay oportunidades de mejora de la actuación de esas brigadas. En segundo lugar, todo personal debe participar. Si hay alguna persona que no participa de los simulacros, tiene que ser reportada, y ahí va a ser nuestro promotor de SOMA para reportarlo, nuestro brigadista también, ¿ya? Porque este personal que no participa de los simulacros, pues puede ser amonestado, ¿ok? Entonces, tenemos que participar todos, porque a veces tomamos un poco a juego los simulacros, que sí, que apenas salgo corriendo, que riéndome y todo esto, pero en una situación real de emergencia, si no nos hemos preparado bien en el simulacro y de manera seria, pues la situación de emergencia realmente nos va a agarrar de sorpresa. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Por eso es que realizamos esos simulacros. Y la tercera condición es que se deben tomar fotografías y videos de simulacro que puedan evidenciar la actuación del personal dentro de la sede ante esta simulacro de esta situación de emergencia. Muy bien, entonces estas 3 condiciones deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de los simulacros que hemos mencionado previamente. Y en segundo lugar tenemos los registros, ya porque no solamente va a ser tomar fotografías, hacer videitos y listo, con eso lo registro.
No, esto sí es un documento legal y es completamente auditable y también se nos revisa dentro de las inspecciones que pueda desarrollar alguna autoridad. Ya tenemos el registro de asistencia al simulacro y tenemos el registro de informe de simulacro. El registro de asistencia lo tiene que firmar todo el personal que ha participado del evento, del simulacro, y el registro de informe de simulacro tiene que ser elaborado por el jefe de brigadas, que ya hemos mencionado en la sede administrativa, el área de Soma, en mi representación, soy jefe de brigadas. En las sedes clínicas, entre el director de clínica como jefe de brigadas, él tiene que ser el que desarrolle este informe de simulacro, y en las unidades mineras y empresariales, quien tiene que elaborar este informe de simulacro, pues es el jefe de unidad. Muy bien, entonces eso es todo por la capacitación del día de hoy. Espero que se haya comprendido todo lo que he mencionado y si tienen alguna duda, consulta, por favor, no duden en escribirnos al área de Soma, ya que gustosamente los vamos a atender. Muchas gracias. En la parte baja de esta capacitación van a encontrar la encuesta de satisfacción de capacitación y también van a poder ubicar el examen para poder registrar su asistencia. Que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos en la siguiente capacitación. Chao.